Buenas noches o buenos días. Hoy vamos a ver el tema de pirólisis, para lo cual primero tenemos que tener algunos conceptos bien claros. Entonces comencemos, ¿no? ¿Qué es el primer concepto? La descomposición de una sustancia por la sola acción del calor se denomina pirólisis, del griego fuego y lisis, que significa pérdida, lo que los químicos entienden por descomposición por el calor. La pirólisis de alcanos, en particular en lo que concierne al petróleo, se conoce como cracking. En el cracking térmico, los alcanos simplemente se hacen pasar por una cámara calentada a temperatura elevada. Los alcanos pesados se convierten en alquenos, alcanos livianos y algo de hidrógeno. Otra fuente de hidrocarburos menores es el hidrocracking, que se desarrolla en presencia de hidrógeno a presencia alta y a temperaturas mucho más bajas, ¿no? Entonces, principalmente tendríamos a la pirólisis, que significa descomposición por el calor, y cuando nos referimos a descomposición por el calor del petróleo, ya estaríamos hablando del cracking, ¿no? Por otra parte, también tenemos el hidrocracking, que lo vamos a ver. Habíamos visto en una clase anterior la destilación del petróleo, ¿no? Que servía para separar en distintas fracciones, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahorita. A ver qué dice. El primer paso para refinar el petróleo consiste en una destilación fraccionada cuidadosa. Los productos de esa destilación no son alcanos puros, sino mezclas de alcanos con un intervalo de puntos de ebullición adecuados. La gran torre de destilación que se encuentra a la izquierda de la imagen, como lo vemos acá, se utiliza para separar el petróleo en fracciones, basándose en la diferencia de sus puntos de ebullición. Es decir, es un destilador de petróleo, ¿no? Entonces, de acá se puede obtener distintas fracciones, pero son mezclas al final, entre las cuales se puede obtener la gasolina, eh, queroseno, ¿no? Aceites, entre otros subproductos. Mientras el reactor de cracking catalítico que se encuentra a la derecha utiliza catalizadores y altas temperaturas para romper moléculas grandes en otras más pequeñas, ¿no? Fíjense que los dos están relacionados, ¿no? Es decir, a partir de la destilación, cierta fracción que nosotros queramos cortar, digamos, las cadenas, se la puede pasar a este otro proceso que vendría a ser el cracking, para convertir esas cadenas en más pequeñas, ¿no? Entonces vemos que los dos procesos están íntimamente relacionados. Cracking e hidrocracking. El cracking catalítico a altas temperaturas de los hidrocarburos de cadena larga da lugar a hidrocarburos de menor número de átomos de carbono. Eso es muy importante, ¿no? Los hidrocarburos producidos deben ser de menor número de átomos de carbono. Normalmente el proceso del cracking se hace bajo unas condiciones que den un rendimiento máximo en gasolina, es decir, generalmente se hace el cracking para obtener gasolina, es decir, para obtener unas cadenas que me permitan tener un buen rendimiento como combustible. En el hidrocracking se añade hidrógeno para obtener hidrocarburos saturados. El cracking sin hidrógeno da mezclas de alcanos y alquenos. En la imagen podemos ver el hidrocracking, el cual se hace añadiendo hidrógeno, ¿no? Como lo vemos acá, calor, hidrógeno, catalizador, nos va a dar cadenas más cortas de alcanos, simplemente alcanos. Mientras que en el cracking como tal, nos va a dar, bueno, simplemente añadimos calor y puede haber un catalizador o no, también, ¿no? Simplemente puede ser calor. Nos va a dar alcanos y alquenos de cadena más corta, ¿de acuerdo? Y finalmente, el último concepto que vamos a ver, los alquenos de bajo peso molecular obtenidos por estos procedimientos pirolíticos pueden separarse y purificarse y son las materias primas más importantes para la síntesis a gran escala de compuestos alifáticos. Es decir, una vez que logremos hacer el cracking, vamos a obtener alquenos por una parte y alcanos, ¿verdad? Si nos concentramos en los alquenos, estos se pueden separar por distintos métodos y estos alquenos me pueden servir para producir otros compuestos alifáticos. Sin embargo, la mayor parte de la pirólisis va dirigida a la producción de combustibles y no a la producción de materias primas. Como habíamos visto también en el concepto anterior, generalmente se utiliza la pirólisis para producir o para llegar a producir combustibles como la gasolina, de manera que no se usa tanto para la producción de materias primas, ¿no? Pero es una fuente importante. Entonces, podemos ya pasar al ejercicio que vamos a ver.
Y nos dice lo siguiente, escriba y nombre las fórmulas de los posibles productos obtenidos después de la pirólisis del 3,3 dietilpentano. El planteamiento podemos ver acá nuestra fórmula, ¿no? Del 3,3 dietilpentano al cual le vamos a someter a altas temperaturas, es decir, le vamos a realizar la pirólisis, ¿no? Como primer paso, tenemos que hacer el rompimiento de los enlaces, ¿no? Tenemos que identificar todos los posibles rompimientos de enlaces que va a tener. Es decir, al estar sometido a tan altas temperaturas, los enlaces de este alcano se van a romper, todas las posibilidades. Estos enlaces pueden ser carbono-carbono, también puede ser carbono-hidrógeno. Entonces aquí se ha identificado 4 posibles rupturas. Obviamente que estas rupturas van a ser homolíticas, es decir, un electrón se va a quedar en un átomo y el otro electrón en el otro. Y lo que te va a generar radicales, ¿no? Recuerden que esos radicales posteriormente van a ser muy reactivos. Entonces, el primer rompimiento que se ha identificado es el rompimiento A, que lo vemos acá. El rompimiento A. Fíjense que aquí también hay un rompimiento A, donde está el puntero. Aquí hay otro rompimiento A y acá también. Es decir, perdón, acá se va a repetir, ¿verdad? Por eso solamente se va a identificar uno. Acá tenemos otro rompimiento. Este sería el rompimiento B. Fíjense que acá hay otro rompimiento B, acá hay otro rompimiento B y acá hay otro rompimiento B. Entonces ya no es necesario tomarlos en cuenta. Luego tenemos el rompimiento C, que tenemos acá, entre carbono y un hidrógeno, ¿no? Obviamente que aquí vamos a tener otro rompimiento C también, pero solamente vamos a tomar en cuenta uno. Incluso este sería otro rompimiento C porque nos va a dar los mismos radicales, ¿no? Pero solamente tomamos en cuenta este. Y finalmente el rompimiento D, que lo tenemos por acá. ¿Sí? Que es indistinto, ¿no? Generar un rompimiento D acá, generarlo acá o generarlo en estos otros átomos de carbono. Finalmente vamos a obtener los mismos radicales. Entonces tenemos estos 4 rompimientos de los cuales hay que extraer los radicales. Recuerden que dentro de la pirólisis van a existir miles de moléculas. Entonces se van a generar todos los posibles radicales y todas las combinaciones posibles también, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces en el rompimiento A se van a generar el radical 1 y el radical 2. A ver, volveremos atrás. Aquí tenemos, ¿no? El rompimiento A. Fíjense, rompemos por acá y se va a generar el radical 1 y el radical 2. Después rompemos el enlace B por acá, el rompimiento B, y vamos a generar el radical 3 y el radical 4. Luego rompemos el enlace C, que estaba por acá, ¿recuerdan? Habíamos dicho que el rompimiento C era carbono-hidrógeno, entonces rompemos ese enlace y te va a generar el radical 5 y el radical 6, que viene a ser un hidrógeno simplemente. Luego el rompimiento D, que estaba por acá abajo, ¿no? Uno de sus hidrógenos se va a romper. Entonces tendríamos el, el radical 7 y el radical 8 que vemos acá. Simplemente un hidrógeno. Entonces ya hemos generado las cuatro rupturas que nos va a generar todos estos radicales, ¿no? Radical 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cada radical, bueno, cada par proviene de un rompimiento. Entonces vamos a tener todas estas posibilidades de radicales. Por lo tanto, a la hora de hacer los productos, hay que considerar todas las posibilidades. Entonces, para esto hay que hacer uno por uno. Vamos a hacer la reacción de uno con 2, de uno con 1, de uno con 3, de uno con 4, de uno con 5 y así sucesivamente para cada uno. Pareciera que pueden ser demasiados, ¿no? Pero no es tan así porque al momento de ir avanzando, entonces, como ya estamos en otro radical, entonces los radicales anteriores pues ya se han tomado en cuenta. Entonces, cada vez se va a achicar más y más nuestras posibilidades. Entonces, vamos a partir con el radical 1, ¿no? Si juntamos el radical 1 con el mismo radical 1, que es la primera posibilidad que hay que considerar, obtendríamos esta molécula, ¿sí? Muy grande, ¿no? Luego, uno con 2 no, se podría hacer, pero no es necesario porque uno con 2 nos va a generar nuestro reactivo inicial, ¿no? Entonces, no es correcto hacer uno con 2. Uno con 3 obtendríamos este compuesto, ¿sí? Luego, uno con 4. Fíjense, uno con 4. Uno con 4 obtendríamos
este compuesto, ¿no? Después, 1,5. 1,5 que lo tenemos acá, eso me generaría este compuesto que también es bastante grande, ¿no? 1,6, 1,6 también se puede, 1,6, y tendríamos el siguiente compuesto. Y finalmente 1,7 que lo vemos acá. Aquí tenemos todas las posibilidades de formación de productos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver dentro de estos productos que se han formado con el radical 1, cuáles realmente pueden generarse y cuáles no. Recuerden que el cracking te va a generar alcanos de cadena más corta o alcanos con menos número de átomos de carbono, ¿sí? Entonces, los que tienen mayor número de átomos de carbono no se van a formar. Entonces, veremos cómo era nuestra estructura de partida para no equivocarnos. Acá tenemos nuestra estructura de partida. Fíjense, tenemos dos grupos etil, 4 grupos etil unidos a un átomo de carbono, ¿no? En total serían ¿cuántos átomos? 2, 4, 6, 8, 9. Tenemos 9 átomos de carbono. Entonces, todos los hidrocarburos que vamos a producir tienen que tener menor cantidad de 9 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos directamente a los productos de radical 1. Entonces, este obviamente que tiene más, ¿no? Tiene más de 9, entonces este no se va a generar. Este tampoco se va a generar, ¿no? 1,4 este tampoco, ¿no? Porque tiene uno más, tiene uno por demás. Tampoco se va a generar. Este peor, ¿no? 1,5 tampoco se va a generar. 1,6 se va a generar. Sí, ¿verdad? 1,6 sí se va a generar. Aquí le haría falta un átomo de carbono. Entonces, sí es posible generar 1,6. 1,7 no. Sí, entonces yo he hecho todas las posibilidades para que quede realmente clarito, ¿no? El ejercicio. Entonces simplemente nos vamos a quedar con un solo producto. Obviamente que con la práctica ya simplemente le van a echar un vistazo y ya se van a dar cuenta cuál no se puede formar, ¿no? Pero es necesario verlo con ejemplos. Bueno, eso ya sería con el radical 1. Estamos viendo que solamente podemos formar un alcano de cadena más corta o de números de átomos de carbono menor, ¿no? Bueno, aquí los mismos radicales generados. Y con el radical 2 ahora. Recuerden que el radical 2 es este, radical metilo, ¿verdad? Entonces el primer radical que vamos a generar no va a ser 1,2 porque ese ya lo hemos tomado en cuenta, ¿recuerdan? 1,2 ya lo hemos tomado en cuenta esa combinación, entonces ya no entra, simplemente 2,2. 2,2 tendríamos el etano, como lo vemos acá. Después, 2,3. 2,3 no va porque es lo mismo que 1,6. Fíjense, 1,6 es lo mismo que 2,3. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no lo vamos a tomar en cuenta. 2,4. 2,4 obtendríamos este. 2,5. 2,5. Lo vamos a hacer todos para, como este es el ejemplo, entonces vamos a hacer todas las posibilidades. 2,5 lo anotamos. 2,6, aquí está. 2,6 me va a dar el metano, ¿no? Aquí está 2,6. Y finalmente 2,7. 2,7, ¿no? También lo vamos a anotar. No lo anotamos 2,8 porque es lo mismo que 2,6. ¿No estamos de acuerdo? 2,8 es lo mismo que 2,6. Entonces no es necesario. Hasta aquí. Con el radical 2, los productos que hemos obtenido, ¿cuáles no se pueden llegar a formar? Obviamente que va a ser 5,2, ¿no? 5,2 no se va a llegar a formar, tiene más átomos de carbono. 7,2 tampoco, tiene más átomos de carbono. ¿Qué sí se va a llegar a formar? 2,2, que sería el etano, el metano por acá, y este sería el propano, ¿no? Entonces, por acá estaríamos formando 3 productos, ¿no? Muy bien. Vamos con el siguiente radical. El radical 3, ¿no? El radical 3 lo tenemos por acá. ¿Sí? Lo tenemos por acá, entonces vamos a juntar 3 con 3, ¿no? Aquí tenemos 3 con 3. Vamos a anotarlo, ¿ya? 3 con 3. Obviamente que no vamos a hacer 3 con 1 ni 3 con 2 porque ya hemos hecho, ¿verdad? Ya hemos hecho, sería hacer lo mismo que ya hemos hecho más antes. 3 con 3 no va. 3 con 4. 3 con 4 obtendríamos 3 con 4, ¿por qué no lo he anotado? Ah, bueno, es el mismo producto, ¿no? Nada que ver. 3,5. 3,5 obtendríamos todo esta molécula gigante.
Vámonos arriba. 3,6. 3 que tenemos acá con 6. 3,6. Obtendríamos este producto. 3,7. 3,7 obtendríamos una molécula bastante grande, ¿no? 3,7. Y finalmente 3,8 ya no es necesario porque ya hemos hecho 3,6. Entonces, dentro de las posibilidades con el radical 3, ¿y dónde está mi puntero? Aquí está. Entonces, obviamente que este no se va a llegar a formar porque es muy grande. 3,5 tampoco. Aquí este es un hidrógeno, ¿no? Ya. 3,6. Este sí se va a llegar a formar, ¿no? 3,7 no, es demasiado grande. Entonces, fíjense, 3,6, ese sí se va a llegar a formar porque es más pequeño que el inicial, ¿no ve? Bien, ya tendríamos ahí otro producto. Vamos con el radical 4. ¿Dónde está el radical 4? Lo tenemos por acá, ¿no? Obviamente que no vamos a ir hacia atrás porque esos ya hemos tomado en cuenta. Entonces, 4 con 4. 4 con 4 tendríamos este producto, ¿no? Después, ¿qué más podríamos obtener? 4,5. 4,5 nos quedaría este producto, ¿sí? ¿Qué más? 4,6 nos va a dar etano, pero ya hemos encontrado el etano. Recuerdan, 2,2 me da etano, entonces 4,6 me da etano, ya no tiene sentido anotarlo. 4,7, 4,7 acá está. Y finalmente 4,8 que también me da etano, entonces ya no tiene sentido escribirlo, ¿no ven? Dentro de estos productos obtenidos, ¿cuáles no son posible obtener? No encuentro mi puntero. Aquí está. Este no va a ser posible obtener porque es más grande. Este tampoco, ¿no? Simplemente vamos a obtener el butano que vemos acá. ¿Sí? Ese es el único producto que vamos a llegar a obtener. Muy bien, vamos con entonces con el siguiente radical, el radical 5. Vemos que el radical 5 se encuentra por acá y vamos a ir para adelante, ¿no? 5,5 lo vemos por acá, ya está. El siguiente radical sería 5,7. 5,7 lo anotamos por acá. Después, nada más, ¿no? 5,8 es lo mismo que el inicial, que sería 5,6, que no se toma en cuenta. Después el radical 6, fíjense que ya se nos está volviendo cada vez más pequeña nuestras posibilidades, ¿no? El siguiente radical sería el radical 6. 6,6 te va a formar hidrógeno. Después 6,7, no, porque sería lo mismo que volver al reactivo inicial, entonces nada que ver. Y 6,8 finalmente nos va a seguir dando hidrógeno gaseoso. Entonces este es lo único que vamos a obtener con el radical 6. Con el radical 7, ¿qué vamos a obtener? La única posibilidad, obviamente que todo lo que está atrás ya no puede, ¿no? Con el radical 7 porque ya se ha tomado en cuenta. 7,8 tampoco se puede porque sería el reactivo de partida, entonces solamente 7,7. Y obtendríamos toda esta molécula bastante grande, ¿no? Dentro de estas moléculas, entonces, esta no se va a poder obtener, esta tampoco, y esta peor, ¿no? Solamente estaríamos obteniendo entonces hidrógeno, ¿no? Hidrógeno gaseoso, nada más. ¿Sí? Entonces ya hemos considerado, como lo hemos visto, todas las posibilidades, ¿no? Con cada radical hemos considerado todas las posibilidades y no tienen que repetirse. Muy bien, entonces hasta ahí hemos generado todos los alcanos. Todos los alcanos. Ahora tendríamos que generar los alquenos, porque sabemos que el cracking nos va a dar alquenos y alcanos. Entonces, ¿cómo vamos a generar los alcanos? Eso se hace a partir de los radicales. Cada radical puede formar alquenos. ¿De acuerdo? Cada radical va a formar sus propios alquenos en la medida de sus posibilidades. Entonces hay que hacer para cada uno sus alquenos. ¿De acuerdo? Así se hace, para cada uno. Entonces, con el radical 1, ¿qué posibilidad de formar alqueno tenemos? Fíjense. Fíjense, aquí tenemos nuestro radical, ¿no? Este es el radical 1, ¿ya? Fíjense que solamente se van a poder formar el doble enlace cuando tengas un átomo de carbono adyacente. Es decir, el doble enlace no se puede formar con hidrógenos, ¿verdad? El hidrógeno no puede formar doble enlace. Solamente se va a formar si hay un átomo de carbono adyacente como lo tenemos acá, ¿sí? Ahora, este átomo de carbono adyacente, ¿sí? Puede obtener su electrón de cualquiera de sus enlaces, ¿no? En este caso, los tres enlaces son iguales, ¿verdad? Todos son grupo etil, 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 entonces de cualquiera es indistinto, ¿ya?
Entonces va a obtener su electrón de cualquiera de estos enlaces. En este caso he tomado el de arriba. ¿Qué va a pasar con ese enlace? Se va a romper homolíticamente. Un electrón va a pasar acá, el otro electrón suelto también va a pasar acá y te va a llegar a formar el doble enlace. Pero en ese momento se va a partir obviamente este enlace y se va a generar este radical. ¿Sí? Este radical ya lo hemos tomado en cuenta, ¿verdad? Voy a volver atrás. Fíjense, es el radical 4. Entonces, ya no tiene sentido hacer nada con este, ¿no? Simplemente lo dejamos allí. Entonces vemos que se ha formado este alqueno, ¿de acuerdo? Entonces ya tendríamos el alqueno generado con el radical 1. No hay otra posibilidad de formar otro alqueno, por si acaso. Es el único que se puede formar. ¿Ya? Después podríamos formar, con el radical 2, ¿podríamos formar alquenos? No, ¿verdad? Porque no está enlazado a otro carbono. No se puede formar alquenos con el grupo, con el radical metilo simplemente. Entonces lo descartamos. Con el radical 3 sí podríamos llegar a formar alquenos. Entonces vamos a ver esa posibilidad ahora. Con el radical 3. Fíjense, tenemos nuestro carbono con un electrón y en este caso está unido a 3 átomos de carbono. Entonces puede llegar a formar doble enlace por aquí arriba, por la izquierda y por abajo. Sin embargo, los tres me va a dar lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los tres enlaces me va a dar exactamente lo mismo porque son los mismos sustituyentes. Aquí tenemos un etil y acá también un etil. Entonces, simplemente se va a hacer en uno solo. ¿De acuerdo? Ahora, ese carbono adyacente que yo voy a tomar, que es este el que está arriba, ese carbono que yo voy a tomar, está enlazado a dos hidrógenos y a un grupo metil. Entonces, aquí puedo generar dos diferentes alquenos, porque puedo generar dos rupturas diferentes. Es decir, fíjense, para obtener el doble enlace, yo necesito dos electrones. Un electrón lo obtengo de acá. El otro electrón puede venir de cualquiera de estos tres enlaces, ¿sí? Entonces, en este caso voy a tomar el grupo metil como el donante de electrones, digamos. Entonces, se va a partir este enlace, me va a dar uno de sus electrones y se va a generar este doble enlace. Pero al hacer eso se va a romper este otro enlace, perdón, se va a romper el enlace y se va a ir con un electrón y te va a generar el siguiente radical. ¿Sí? Fíjense que este radical tampoco me interesa porque igual ya lo hemos tomado en cuenta, ¿no ve? El radical metilo. Entonces, simplemente se lo deja ahí. Y este es el alqueno formado, ¿no? Este es el alqueno formado. Por otra parte, vamos por acá abajo. ¿Qué pasaría si el electrón que se necesita no se lo obtiene del grupo metil, sino se lo obtiene de un hidrógeno? De cualquiera de los dos hidrógenos me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, aquí es básicamente el mismo procedimiento, ¿no? Uno de estos, el electrón suelto de acá, se viene acá para el alqueno y este enlace se rompe y uno de estos electrones pasa acá para formar este doble enlace. ¿Y qué va a pasar con uno de los hidrógenos? Se va a salir, ¿no? El hidrógeno se va a salir como radical y obtendríamos este alqueno. ¿Sí? Fíjense que es diferente al de arriba. ¿Sí? Y obtendríamos este alqueno. ¿De acuerdo? Este hidrógeno, obviamente que no lo tomamos en cuenta porque ya lo hemos tomado en cuenta. Y bueno, ya hemos generado entonces nuestros alquenos acá. ¿Sí? Con el radical 3. ¿Cuál más puede formar alquenos? El radical 4. ¿Sí? Ahora nos tocaría este es el radical 1, el radical 3, el radical 4, aquí está. Mucho más sencillo, ¿verdad? Fíjense, este es nuestro carbono con el electrón libre que puede formar el doble enlace. Está enlazado, este carbono radical está enlazado a dos hidrógenos con los cuales no puede formar doble enlace, pero sí hay un átomo de carbono, ¿no? Con este sí puede llegar a formar. Ahora, este átomo de carbono está enlazado a tres hidrógenos. Entonces, a cualquiera de los dos que ataque, me da lo mismo, ¿no? Si ataca este hidrógeno, si este hidrógeno dona o si este otro dona, nos da lo mismo. Entonces, vamos a hacer con el de arriba. El de arriba se parte, ¿sí? Se parte el enlace, un electrón pasa aquí y te forma el doble enlace. Mientras que el otro electrón se sale junto con el átomo de hidrógeno como radical, ¿no? Fíjense. Súper sencillo, ¿no? Entonces ahí se genera el otro producto, el otro alqueno. Entonces, con el radical 5 ahora vamos a generar.
Con el radical 6 no se puede, ¿verdad? Con el radical 8 tampoco. Entonces, con el 5 y con el 7 vamos a ver qué productos podemos obtener. Con el radical 5 y con el radical 7 nos faltaría. Con el radical 5, como lo vemos acá, fíjense, tenemos nuestro átomo de carbono que está unido hacia arriba con un átomo de carbono y hacia abajo con otro átomo de carbono y además con un hidrógeno. Con el hidrógeno no puede formar doble enlace, pero sí puede formar con el carbono que está arriba y con el carbono que está abajo. Con los dos te puede formar, ¿no? Entonces, con el carbono que está abajo, fíjense, ese carbono que está por acá, el que estoy marcando, a la vez está enlazado a 3 átomos de hidrógeno. Entonces, es indistinto de cualquiera, ¿no? Que tome el electrón. Ya finalmente se rompe uno de los enlaces, el electrón viene, se junta, te forma el doble enlace, que lo vemos acá. ¿Sí? De cualquiera de los tres. Pero cuando obtienes electrón de este átomo de carbono, se va a tener que romper este enlace. Bueno, cualquiera de los tres nos da lo mismo, pero imaginen que se rompa este enlace. Un electrón viene aquí y el doble enlace se formaría por acá, ¿sí? Y todo este grupo de acá saldría como radical. Pero ese producto ya lo hemos anotado, ¿sí? Y sería este producto, fíjense. Obtendríamos este producto si se hace esa variante, ¿no? Fíjense, este electrón viene por acá, se forma el doble enlace acá y este grupo etilo sale, ¿no? Entonces, ese producto ya lo hemos tomado en cuenta, pero cuando ataca hacia abajo, ese es el que tenemos acá, el que no lo hemos tomado en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos con el radical 5. Mm, el radical 7 no lo he tomado en cuenta por la siguiente razón. A ver, vamos a volver. Fíjense, aquí está el radical 7. ¿Qué posibilidad tiene de formar doble enlace? Solamente con el carbono que está aquí. ¿De acuerdo? Solamente puede formar con el carbono que está aquí arriba. Entonces te va a formar el doble enlace, un hidrógeno se sale y el doble enlace estaría en uno de los extremos, ¿no? Pero es igual, ya lo hemos tomado en cuenta. A ver, vamos a buscar uno de los extremos, ¿verdad? Es este, ¿no? Fíjense, este es el mismo producto que obtendríamos del radical 7. Entonces tampoco lo hemos tomado en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver si realmente se puede formar este, ¿no? Fíjense, este producto, este alqueno, puede llegar a formarse. Tiene 9 átomos de carbono, que es la misma cantidad de átomos de carbono del reactivo. Entonces, recuerden que tiene que ser menor. Entonces, como este es igual, no se forma, ¿sí? Tiene que ser menor. Este radical, este producto número 4, sí se va a llegar a formar, ¿no? ¿Sí? Ese alqueno sí se va a llegar a formar. Acá, con el radical 3. Con el radical 3 tenemos estos productos y veremos si se va a llegar a formar. El primer alqueno que hemos formado, que es el de aquí arriba, sí se va a llegar a formar, ¿verdad? Como lo vemos acá, porque tiene menor número de átomos de carbono. Y este de acá también, ¿verdad? También porque simplemente tiene 2, 4, 6, 7 átomos de carbono, mientras que el otro tenía 9. Entonces sí se va a llegar a formar también. Acá, este alqueno se va a llegar a formar. Sí, ¿verdad? También se va a llegar a formar. ¿De acuerdo? Porque tiene menor número de átomos de carbono. Entonces ya vemos los alquenos que se van a llegar a formar y finalmente vamos a obtener estos productos, ¿no? Arriba están los alcanos que hemos obtenido, ¿sí? Todos los alcanos que hemos obtenido en las anteriores, en las uniones de todos los radicales que hemos hecho, ¿sí? Tenemos el etano, tenemos el metano, el propano, el butano, tenemos hidrógeno, uno de estos hidrocarburos ramificados, tenemos este otro hidrocarburo ramificado, pero también tenemos alquenos, ¿no? Tenemos estos 3 alquenos, ¿sí? Tenemos el eteno y también estos otros alquenos de acá, 2 alquenos ramificados también. Entonces, en total tendremos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 productos en total, ¿no? Bueno, estos serían entonces, finalmente, todos los productos obtenidos de la pirólisis
de la molécula que nos daba, ¿no? En el ejercicio. Bueno, ya habríamos terminado el ejercicio.